Bien, ahí acaban de escuchar, eso quiere decir que estamos siendo grabados en esta clase. Les decía que habíamos iniciado con la lectura de algunas muy poquitas páginas de la ideología. La idea de hoy es llegar hasta avanzar un poco más. Les cuento lo que tengo planeado y de hecho armé como una guía de lecturas con fechas de aquí hasta terminar el libro. En teoría debería llevarnos unas 5 clases, leer todo el libro, 5 o 6 clases, digamos, leerlo pormenorizadamente. Cuando digo leer todo, supone esto que ya habíamos comentado la clase pasada. Yo les voy a dar las indicaciones de hasta qué parte más o menos deberían leer para la semana siguiente. Y a la semana siguiente, a partir de algún mecanismo, la clase pasada trabajamos con unas citas que yo iba sacando y las íbamos recorriendo, que me parece que funcionó bien. Ahora saqué unas fotos, digamos, a las citas y en un momento les voy a compartir esas, esas fotos como para ir siguiendo el hilo. Al igual que el martes anterior, les pido que tengan a mano su obra para poder ir recorriendo e ir marcándola. Para el martes que viene, la semana que viene ya vamos a retomar de nuevo nuestro día habitual de martes. La idea es que ustedes puedan previamente identificar una o dos citas que consideren fundamentales de las páginas que les voy a indicar deberíamos leer de acá al martes, que no son muchas, serán unas 20 páginas de mi librito que es muy chiquito, digamos, de la otra versión, creo que son 5 o 6 páginas. Eh, y la idea es que hagamos un poquito el trabajo a la inversa, ¿no? Cada uno deberá identificar una cita que le parezca relevante e iremos comentando, digamos, me comentarán cuál ha sido esa cita que les pareció relevante, o subirán al aula previamente, eso podemos discutirlo también ahora un ratito antes de que termine esta videoconferencia. Yo ahora les voy a compartir en la pantalla unas fotos que no son otra cosa que las fotos del libro que estoy leyendo, donde están marcadas algunas citas. El objetivo es simplemente que ustedes puedan identificar en qué parte del libro estamos leyendo, de qué parte estamos trabajando. Les repito algo que también ya les había dicho. Si en el transcurso de esta lectura que vamos haciendo en conjunto, que se supone que en realidad no es una lectura, sino es un recorrido por los puntos más importantes de la obra, si ustedes identifican que hay alguna parte que ustedes la hayan leído previamente y les parezca importante y yo no la haya marcado, lo ideal sería que justamente puedan marcarme también y decirme, bueno, miren, esta parte a mí me parece que es importante y no está señalada. Alguna cosa así sería como lo ideal. A ver, aguárdenme que quiero compartirles la pantalla. Bien, como todo en el día de hoy, con mi máquina está tremendamente lento. Este sería momento para que continúen con la ronda de chistes. Tenemos que implementar eso, yo ya se los había dicho el martes anterior. Vamos a designar a uno por vez, tiene que tener un chiste preparado. Ahí está, ahí abrió.
Bien, no sé si ustedes ven, por favor, que alguno habilite su micrófono y me diga si está viendo esa cita. Yo no veo nada. Yo tampoco, profe. No, Damián, no se ¿No? ve. No. Bueno, espérenme. En teoría deberían estar viéndolo. ¿Ahora? No, profe. Che, pero a mí me dice que están como que está compartiendo. ¿Será que tengo que tener habilitado mi... A ver. No debería. Y hoy no está conectado Jorge, que era mi... Se convirtió en mi asesor técnico. Si en algún momento ven mi pantalla, yo les pido que me avisen. ¿No lo ven, che? Ahí apareció, profe, pero no Bueno, se entiende nada. no se entiende nada. ¿Qué no se entiende? No se Eh, distinguen las letras, digamos. Ah, no se distinguen las letras. Ah, Están y eso como- aquí se puede ver por... Bueno, vamos a... Porque en realidad es una... Yo en mi pantalla la veo perfectamente, digamos. Depende del grado de desarrollo, se ve subrayado más o menos, dirección del trabajo, pero no se entiende bien, profe. A ver, veamos una cosa. Yo tengo... A ver. Ahí aumenté la resolución en la que estoy transmitiendo. Díganme si mejoró la calidad de lo que ustedes ven. Ahora sí, ¿Sí? sí. Bien. Ya les digo, quizás no valía la pena tanto tema, simplemente para poder ir siguiendo esto que estamos leyendo. Yo les pido que se detengan, yo en la edición que manejo es la página 39, perdón, la página 38. Les pido que identifiquen en la edición que ustedes tengan el párrafo, así podemos ir siguiéndolo entre todos. Es el párrafo siguiente a donde nos quedamos la clase pasada. La última oración de ese párrafo dice eso que está señalado entre corchetes. Cada fuerza productiva nueva es, si es que no es una expansión meramente cuantitativa de las fuerzas productivas ya conocidas hasta entonces, tiene por consecuencia un nuevo desarrollo de la división del trabajo. Es en este punto en donde Marx arranca con su postura, digamos, ustedes, a ver, vamos a contextualizar el punto en el que estábamos. Lo que habíamos leído hasta ahora, estas primeras, yo tengo en la página 38, es decir, estas primeras 30 páginas de la ideología alemana, Marx se había dedicado a sentar las bases desde donde él hablaría. Esta base de donde él va a hablar es una crítica a lo que él denomina los jóvenes hegelianos, que eran, digamos, los filósofos más críticos o los filósofos más revolucionarios de la época de Marx, y Marx lo que va a hacer es separarse de él
de ellos inclusive se separa muy fuertemente de alguien a quien había estado vinculado de manera muy estrecha y a quien había profesado su admiración muchas veces, que es Feuerbach. Marx era un feuerbachiano bastante, digamos, apegado a la teoría de Feuerbach, después rompe con Feuerbach y este texto sería, ahora les voy a subir el link de unos 10-15 minutos de una pequeña presentación de este libro que hacen en unas jornadas de la UBA, una docente de allí, Cecilia Rossi, está en YouTube, les voy a linkear en el aula, dice algo que es bastante interesante y ya lo habíamos dicho aquí, digamos, antes. La ideología alemana es una bisagra, es como un punto de inflexión entre dos momentos del pensamiento de Marx. Vieron, si no lo han visto, lo irán viendo a medida que avancen con el dictado de digamos, con el desarrollo de sus carreras. Es muy común encontrar en los autores que vamos estudiando, que forman parte de la historia de la filosofía y los que constituyen este presente filosófico en el cual nos desenvolvemos, es bastante común encontrar que algunos de ellos han tenido dos momentos, es decir, una primera etapa de su vida en la que sostenían algunas cosas y una segunda etapa en la que sostenían muchas veces algo totalmente contrario a lo que pensaban en un primer momento. Quizás el ejemplo más paradigmático, si alguien ya ha cursado o está cursando filosofía del siglo XX o filosofía del lenguaje, es la figura de Wittgenstein. Es decir, hay un primer Wittgenstein, que es el Wittgenstein vinculado a una obra muy específica, que es el Tractatus, en donde tiene una visión del lenguaje bastante cerrada, bastante lógica, digamos, o donde va, digamos, ligado a algunas figuras del positivismo lógico, y un segundo Wittgenstein, ya sobre el final de su vida, escribe otros libros, los cuadernos o las investigaciones filosóficas, en donde básicamente se critica a sí mismo al Wittgenstein del Tractatus y desarrolla una teoría totalmente contraria a la que había propuesto en un primer momento. Algunos han querido encontrar en Marx también como un primer Marx y un segundo Marx, o lo que sin duda algunos lo encontrarán así en alguna bibliografía, lo que se ha denominado el joven Marx y el Marx maduro. Después están los que también critican esta posición porque dicen que en realidad no es como la figura de Wittgenstein, si quieren, en donde hay una oposición entre lo que piensa en un momento y piensa en otro, sino que hay solamente como un desarrollo, un crecimiento, más allá de lo que sea y de cualquier disquisición de tipo más teórica o académica. Es cierto que hay diferentes facetas, por lo menos, del pensamiento del autor que nos convoca ahora, que es Marx, y en este caso, en esta obra escrita en conjunto con Engels. Hay un Marx, a lo que algunos denominan el joven Marx, o el Marx, es un Marx humanista, es un Marx más liberal, inclusive, fíjense lo que les acabo de decir, inclusive es un Marx liberal, en algunos textos hasta pareciera un Marx democrático, es decir, como lo que hoy se conocería como un socialdemócrata, todavía muy ligado a las obras de Hegel, por supuesto siempre crítico con estas obras, pero todavía muy ligado a las obras de este autor que Marx había leído y de quien toma todo, si quieren, su aparato metodológico, o lo que algunos también han denominado un Marx filósofo, es decir, un Marx que todavía cree, por ejemplo, que es el Marx, por ejemplo, de los manuscritos, no sé si alguno lo ha leído, los manuscritos económicos filosóficos, es un Marx que todavía defiende una noción de naturaleza humana, entonces va a construir el concepto de enajenación o de alienación como aquel trabajo que es decir, que es enajenado, digamos que
a través del producto que es enajenado, subvierte o invierte o está en contra de lo que sería la naturaleza humana, que es una naturaleza por sí misma, dirá Marx, creativa, libre, etcétera, etcétera, y por eso en el trabajo es donde se realiza esa naturaleza humana. Después, el Marx maduro es ya el Marx del capital, un Marx que algunos han denominado el Marx más economista, es decir, un Marx mucho más centrado en la crítica económica del sistema capitalista y no en la crítica a sus presupuestos filosóficos, si ustedes quieren. Esta obra de la ideología alemana se considera como una especie de bisagra, ¿sí? Como un punto de inflexión entre este Marx joven, este Marx más humanista, este Marx más filósofo, y el Marx del capital, que va a ser un Marx ya sí enteramente dedicado a la crítica económica del sistema capitalista, un Marx, digamos, que ya ha desarrollado su pensamiento. En esta obra lo que Marx va a construir, o lo que va a dejar sentado, es lo que ya habíamos dicho, su idea acerca de lo que es el materialismo histórico, es decir, es la exposición más clara del materialismo histórico, pero además es la obra en donde Marx va a construir o va a empezar a construir y se va a encontrar con su sujeto histórico. Su sujeto histórico es claramente el proletariado, es el proletario. Eso lo vamos a ver ya sobre el final de esta obra. Pero aquí, en este punto, por eso está marcada esta cita, que yo la tengo en la página 38, donde él dice, bueno, si lo que tenemos que hacer es criticar a los jóvenes hegelianos, a estos hegelianos de izquierda, que están diciendo, bueno, miren, el problema que tenemos en la actualidad es un problema de dominación. ¿Cómo resolvemos la dominación? Bueno, la dominación es una dominación de las ideas. ¿Cómo se resuelve esta dominación? Bueno, se resuelve fácilmente, dicen ellos, es decir, combatamos las ideas, que es lo que les va a decir Marx. Ustedes combaten las ideas con más ideas y a partir de allí pretenden transformar la realidad. Nunca ven la realidad por sí misma. Entonces Marx, decíamos la clase pasada, lo que intenta hacer es este camino inverso, es decir, no vamos a ir desde la conciencia a tratar de entender el mundo, que es la crítica que le hace a los hegelianos, sino que desde el mundo real, desde el sujeto concreto, desde estos supuestos que habíamos visto el martes pasado, que es el primer supuesto, dice, es el hombre de carne y hueso. Por eso decimos que en esta obra Marx encuentra a su sujeto histórico, Marx encuentra a ese sujeto a partir del cual va a empezar a construir todo su aparato, todo su sistema filosófico, porque dice, bueno, tenemos que ver el mundo tal y cual es. La única manera de entender el mundo y de transformar el mundo, recuerden la tesis 11 de contra Feuerbach, la única manera de transformar el mundo es viendo cómo el mundo efectivamente funciona y qué es lo que efectivamente hay en el mundo, dice, alejados, despejados de todas estas ideas fantasiosas en las que se mueven los jóvenes hegelianos. Entonces, cuando él dice, bueno, veamos qué hay en el mundo, dice, lo primero con lo que me encuentro en el mundo son con sujetos, son con individuos de carne y hueso. Estos individuos, dice, se reproducen materialmente, es decir, realizan actividades para seguir sosteniendo su individualidad, es decir, su cuerpo. Es decir, lo que Marx es clarito, ahí dice, lo que yo me encuentro en el mundo son cuerpos. Son cuerpos que tienen necesidades de reproducirse. ¿Cuáles son esas necesidades? Y la primera y fundamental, alimentarse. Alimentarse, abrigarse y después, a partir de esas necesidades básicas de alimentación, de vestimenta, digamos, de abrigo, a partir de esas necesidades básicas, dice Marx, empieza a construir nuevas necesidades.
Entonces él dice, cuando se empiezan a construir estas nuevas necesidades, ahí es cuando empiezan a complejizarse las relaciones que él tiene. Es decir, para satisfacer esas necesidades, él tiene que generar relaciones con otros seres humanos. Hasta ahí estaríamos bien, no habría ninguna novedad en Marx. Ahora, lo que Marx va a ver, y es es el principio de su teoría, es estas necesidades que satisface el hombre, perdón, el modo en que satisface sus necesidades, es decir, lo que hace para satisfacer sus necesidades, no se da en un plano de libertad absoluta, ni siquiera de ningún tipo de libertad, va a decir Marx. La satisfacción de las necesidades iniciales, básicas, tiene que ver, dice, con un conjunto de normativas o, digamos, se da en una situación determinada. Vamos a simplificarla acá. Es decir, esta satisfacción de las necesidades básicas se da en una situación determinada. Y ahí Marx va a decir, el punto interesante es que el modo en que van a satisfacer esas necesidades está determinado por esta situación que acabamos de decir. Pero justamente el modo en que satisfacen sus necesidades va generando un tipo específico de conducta y por lo tanto un tipo específico de conciencia. Aquí es el punto en donde Marx va a romper con toda la tradición filosófica anterior, es decir, básicamente con el idealismo, cuando él va a decir, la conciencia no genera realidad, sino que es la realidad la que genera conciencia, pero también va a romper con el empirismo, porque el empirismo lo que va a decir en esta primera parte del relato de Marx, pareciera que Marx es un empirismo, digamos, un empirismo clásico, un empirista clásico, perdón, donde dice, bueno, vamos a ver lo que hay en el mundo, lo que hay, digamos, estas sensaciones que yo percibo son el mundo. Entonces Marx va a decir no, porque esto que yo estoy viendo no es el mundo, y esa es la crítica que le va a hacer a Feuerbach. Lo que yo veo no es el mundo, porque lo que yo veo está dado en una situación determinada. Las acciones que yo veo que los seres humanos realizan, las realizan porque hay un sistema previo que determina esas acciones. Entonces, lo que tenemos que desentrañar, lo que tenemos que estudiar, va a decir Marx, para poder transformarlo, es ese sistema que está generando acciones. Entonces, ahí también rompe con el empirismo. No sé si esta parte queda clara, la voy a repetir, porque es, si ustedes quieren, el punto a partir desde donde empezar a entender cómo Marx va a ir moviéndose siempre entre una crítica al idealismo y una crítica al empirismo. Por un lado, rompe con el idealismo al decir que no es la conciencia la que determina la realidad, sino que es la realidad la que determina la conciencia. Por lo tanto, hay que ir a observar la realidad. El mundo de las ideas va a depender de este mundo sensible, para decirlo en términos platónicos, digamos, invierte esa fórmula platónica. A ver, aguárdenme un segundo. Disculpen, estaba entrando mucho ruido y me di cuenta que era porque mi ventana estaba abierta. Entonces, habíamos que decir, rompe con el idealismo digamos, en esta crítica que hace hacia la proveniencia de la realidad, es decir, la realidad no proviene de el mundo de las ideas, para decirlo en términos platónicos, sino que proviene del mundo sensible. Estas ideas, es la conciencia que tenemos acerca del mundo, es generada por el mundo, va a decir Marx, pero también rompe con el empirismo al decir, pero ojo,
que lo que nosotros percibimos del mundo, es decir, cuando vamos y vemos la realidad concreta, dice Marx, lo que vemos son sujetos, son individuos que se relacionan entre sí y que se comportan de una determinada manera, un empirista diría, bueno, los sujetos se constituyen así, hacen estas cosas, se mueven de esta determinada manera. Marx va a decir, no. No, ¿por qué? Porque este comportamiento que tienen los seres humanos no es un comportamiento libre, sino que es un comportamiento determinado por las condiciones, por las situaciones determinadas en las que él produce o reproduce los materiales necesarios para reproducirse a sí mismo. Entonces, va a decir Marx, tampoco podemos quedarnos solamente con lo que los seres humanos hacen, sino que tenemos que preguntarnos por qué hacen lo que hacen. Entonces ahí también rompe con el empirismo y va a decir, bueno, la conducta que nosotros vemos de los seres humanos es una conducta determinada por, o la conciencia, perdón, es una conciencia determinada por la conducta habitual de los seres humanos. Y esta conducta habitual tiene que ver con el modo en cómo reproduce sus condiciones materiales, es decir, en el modo en cómo genera el alimento que necesita para subsistir, cómo genera la vestimenta también que necesita para subsistir, y cómo va construyendo las relaciones con los otros a partir de esa, de esa generación de los medios de supervivencia. Y ahí va a decir Marx, va a encontrar algo, decir, bueno, miren, ¿cómo podemos hacer, dice él, para entender cómo se generan estas condiciones en donde los seres humanos, en donde los individuos nos reproducimos materialmente? Y voy a decir, bueno, miren, lo que hay que prestar atención es al modo en cómo se divide el trabajo. ¿Por qué? Porque lo que va a decir Marx es justamente esto que, perdonen si soy tan insistente, y así soy, digamos, los que me conocen cuando hablo, soy, a ver, no sé qué apareció acá, como muy denso muchas veces, pero me parece que son estos puntos en donde no hay que perder el hilo. Entonces va a decir Marx, si lo que determina nuestra conciencia es lo que hacemos para sobrevivir, que no es otra forma de decir el trabajo, es decir, lo que hacemos para sobrevivir es el trabajo, es trabajar. Entonces dice, si lo que determina nuestra conciencia, el modo en que nosotros percibimos el mundo y en el cual nos percibimos a nosotros mismos, es el trabajo, hay que ver cómo se desarrolla y en qué condiciones se desarrolla ese trabajo. Porque a partir de cómo lo desarrollamos es el modo en que vamos a terminar pensando, el modo en cómo vamos a entender el mundo y nuestro propio lugar en el mundo, es decir, al mundo y mi yo, por decirlo en términos cartesianos. Entonces va a decir Marx, bueno, para empezar, y esto es algo muy de la economía política de su época, la preocupación por la división del trabajo. Esto va a estar también en los otros autores, digamos, que se ocupan o que se denominan los padres fundadores de la sociología, Weber, Durkheim, digamos, hay una preocupación por el modo en cómo el capitalismo va a traer aparejada un nuevo modo de división del trabajo. Entonces va a decir, las conciencias se van a individualizar, o sea, se van a generar en cada individuo a partir de la posición que ocupan en esta división en este mundo, de acuerdo al lugar que les toca en la división del trabajo social. Entonces, Marx va a decir, cada nueva fuerza productiva, es decir, cada nueva generación de un sujeto de una determinada forma. Cuando Marx habla de fuerza productiva es un concepto bastante complejo. Es, si ustedes quieren, un concepto que deberían añadirlo a este glosario de términos que tienen que ir construyendo. La idea de fuerza productiva supone siempre la generación de un modo específico de generar nuevos productos para la subsistencia, es decir, un modo de reproducirse
materialmente y reproducir las condiciones de vida, ¿no es cierto? Entonces dice, cuando aparece un nuevo modo de producción, es decir, una nueva fuerza productiva que genera un nuevo modo de producción, se habilita o se modifica se modifica el mundo del trabajo, es decir, cuál es la posición que cada sujeto va a ocupar en este esquema de trabajo, qué va a hacer cada uno dentro de este nuevo esquema. Él dice, la primera gran división del trabajo tiene que tener, dice, la división entre el campo y la ciudad. Es decir, entre trabajo agrícola y trabajo industrial. Lo primero que va a dividir el mundo es el que trabaja el campo, el que produce materia prima, y el que trabaja en la ciudad o el que trabaja en la fábrica, es decir, a partir de esas materias primas. Después va a decir Marx, en la industria comercial, es decir, la ciudad se va también a dividir en el trabajo industrial y el comercio, pero eso ya es otra historia. Ahora dice Marx, la división del trabajo, si lo queremos entender de diferentes formas, no es otra cosa que diferentes formas de organizar la propiedad privada. Entonces, lo que ustedes van a tener en las siguientes páginas, digamos, son 3 o 4 páginas en donde Marx va a hacer una especie de narrativa o un recuento por lo que él considera son como las distintas fases de la historia, que recorre la historia en este modo de dividir y organizar el trabajo social, digamos, el trabajo. Entonces él reconoce 3 formas previas a la forma capitalista de producción, que es la sociedad tribal, es decir, las tribus organizadas, una propiedad comunal o estatal, y la tercera es la forma de propiedad feudal o estamental. Yo les propondría seguir de alguna manera un poco, muy rápidamente, este recorrido que propone Marx acerca de estos modos de propiedad. ¿Por qué? O podrían leerlo, vamos a hacer eso, digamos. Lean ustedes, son 4 o 5 páginas, si es que no la han leído ya, cómo está organizado, dice Marx, en diferentes momentos de la historia, esta división social del trabajo. Él va a decir, bueno, en la sociedad tribal corresponde, dice, a una organización patriarcal. La idea de patriarcal creo que es obvio, pero bueno, también, digamos, nunca está de más aclarar lo obvio. No tiene ninguna resonancia a el uso que actualmente se usa de la palabra patriarcal o patriarcado, digamos, que tiene más una connotación de tipo cultural que de tipo económica, digamos. Marx lo está pensando en términos económicos estrictamente. Cuando él se refiere a sociedad patriarcal, está pensando en las sociedades tribales, es decir, en aquellas sociedades donde él dice en realidad la organización social no es otra cosa que una extensión de la organización familiar, es decir, una ampliación de la organización familiar. Entonces, las familias estaban organizadas en torno a la figura del padre de familia, que es quien garantizaba de alguna manera la supervivencia de la familia y garantizaba, ¿cómo garantizaba la supervivencia? Bueno, a partir de la provisión de alimentos y a partir de la seguridad. Recuerden que estamos hablando, digamos, en términos en donde el Estado era inexistente, no existía algo así como el Estado, entonces la seguridad de las personas quedaba librada a lo que cada uno pudiera hacer para defenderse de los posibles ataques de las otras personas, digamos. Entonces, digamos, era la figura del padre de familia,
quien garantizaba la vida en torno a estas dos cuestiones, digamos, la provisión de alimentos y la seguridad. Entonces él dice, las primeras sociedades que conocemos son sociedades tribales, que no son otra cosa, dice, que la acumulación o la organización de varias familias que conformaban estas tribus. Y estas tribus lo que hacían, dice Marx, no es otra cosa más que reproducir aquello que, es decir, reproducir una organización familiar. Entonces también, ¿no?, generalmente la persona más fuerte, los jóvenes más fuertes, eran los encargados de proveer de alimentos a las personas, a los integrantes de la tribu, y garantizaban la seguridad. Lo que va a decir Marx es, en esta primera organización, en esta primera forma de organización, que tiene que ver sobre todo con la parte occidental o meridional de lo que actualmente es Europa, dice, no había una división del trabajo, digamos, lo que había era trabajo familiar. Donde sí va a empezar a haber, dice, una división del trabajo, ya son cuando aparecen, dice, las primeras ciudades a partir de la unión de estas tribus que se ven, dice él, obligadas a unirse justamente con motivo de defensa. Y ahí es donde aparece algo que para mí es importante. Yo ahora no estoy pudiendo pasar las fotos, no sé por qué, espero que me estén escuchando. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Ah, perfecto, bien. Sí, Yo sí. estoy teniendo un problema con la máquina, les pido disculpas. Entonces, va a decir Marx, aparece algo en la historia de la humanidad que Marx lo va a ver, y a partir de ahí, digamos, también hay como una dirección en el pensamiento de Marx. Dice, la historia no sigue un pensamiento, no sigue un proceso lineal, les dice, a partir de familias se conforman las tribus, a partir de las tribus se conforman las ciudades se hacen grandes, se conforman los países, qué sé yo, como una especie así de visión muy lineal de la historia, que es por ahí lo que nosotros también conocemos o como entendemos la historia. Es decir, más no, porque hay un elemento que no se tiene en cuenta, que cada tanto aparece, emerge y transforma todas las condiciones en las que en las que trabajamos, las condiciones en las que nos reproducimos materialmente. Y él dice la guerra. Aparece la guerra, dice, como un modo de relacionarse de determinados pueblos que, ante el aumento de su población, como no pueden garantizar la alimentación, es decir, no pueden garantizar la reproducción material de todos, empiezan a hacer uso de la guerra, es decir, de la violencia contra otras tribus, para proveerse de estos productos que necesitan para poder seguir reproduciéndose materialmente. Es decir, la guerra empieza a ser una forma de relación económica. Y esto es algo que lo han dicho muchos, digamos, pero Marx es alguien que tematiza mucho. Es decir, bueno, en realidad la guerra no hay que verla a partir de determinaciones culturales, es decir, bueno, se pelea, esta guerra ocurrió por un enfrentamiento entre las ideas de... No, dice Marx. Las guerras se dan por motivos económicos. Las primeras guerras que conocemos, dicen, el objetivo que tienen es una tribu ir a robarle los alimentos a la otra. Es decir, bueno, entonces la guerra empieza a aparecer como un modo de relación de unos con otros. Dice en este segundo momento, que es el de la propiedad estamental, yo estoy yendo muy rápido, está bastante más desarrollado ahí en el texto, ustedes ya lo verán o lo habrán visto ya. Entonces empieza a aparecen aquí dos elementos fundamentales en este segundo momento, que es, por un lado, la concentración de la tierra y la esclavitud, la figura del esclavo.
Entonces dice, el que va a desarrollar este trabajo, es decir, el que va a hacer funcionar este aparato que es la división del trabajo en las sociedades estamentales, es la mano de obra esclava, son los esclavos. Esto va a ser importante, ¿por qué? Pues va a decir más, bueno, en un sector de Italia, dice, hay una concentración muy grande de la tierra y como una migración del campo a la ciudad, y como se deja de trabajar el campo, empiezan a desaparecer algunas figuras que antes eran necesarias, entre ellas el esclavo. Entonces, esto deriva en una nueva forma de organización social que va a denominar Marx, que es la propiedad feudal o estamental, en donde ante la desaparición del esclavo aparece otro sujeto social que es el encargado de proveer de su fuerza de trabajo para la reproducción material de toda de todo ese territorio, que es el siervo. Es decir, este siervo en la Edad Media, que es el que no tiene, no tiene una tierra que trabajar, porque la tierra se había concentrado todo en manos de unos pocos en el momento anterior, en esta etapa comunal o estamental que va a denominar Marx. Entonces empieza a trabajar la tierra de otro, y este otro, como una especie de cuota o compensación por prestarle la tierra, lo que hace es tomar un poco de lo que de la producción del otro. Entonces aparece esta figura del arrendatario, que va a ser el señor feudal. Y acá va a decir Marx, aparecen dos organizaciones contrapuestas. Por un lado, la de los señores feudales, que son asociaciones digamos que es una asociación de los dueños de la tierra en contra de los productores de la tierra. Y por otro lado, en las ciudades van a empezar a aparecer, dicen, como una forma también de defensa ante este avasallamiento, ante esta organización de los señores feudales, la figura del gremio o de los trabajadores que se empiezan a unir con motivo, digamos, o teniendo como fundamento de la unión la rama del trabajo a la cual pertenecen. A ver, déjenme ver si... Bueno, no, estoy allá. Lo que es importante remarcar en este relato que hace Marx, yo lo hice porque si no queda un poco desconectado de lo que nosotros venimos viendo. Lo que Marx hace es, dicen, bueno, miren cómo, de acuerdo al modo en que se va a organizar la propiedad privada, es decir, la propiedad privada genera un modo específico de desarrollo de la división del trabajo. Y la división del trabajo va a generar diferentes tipos de subjetividades, va a ir generando diferentes individuos. Entonces, en esta primera etapa, en esta sociedad tribal, digamos, vamos a tener dos individuos o dos sujetos bien diferenciados, aquellos que están encargados de la provisión de alimentos y de garantizar la seguridad, y aquellos que tienen que realizar, digamos, las funciones laterales a esta que parecería la central. Después va a venir esta segunda sociedad estamental, en donde va a aparecer un nuevo sujeto, que es el esclavo. Este sujeto esclavo es el que con su trabajo va a ir generando la reproducción material del resto. Y ante la desaparición del esclavo se genera un nuevo sujeto social, que es el siervo. Entonces va a decir Marx, fíjense cómo siempre el desarrollo de la historia y el desarrollo de estas subjetividades, de estos sujetos que son
los que la historia nos ha contado, siempre está determinado por un modo específico de la división del trabajo. Aquí Marx también, y ahí lo van a ir leyendo ustedes, Marx va a discutir con, dice, una visión de la historia, esto ya lo charlamos bastante en la clase pasada, con una visión de la historia y de la filosofía, dice que lo único que hace es reproducir, como Marx no lo dice obviamente, pero como una especie de fotografías, ¿no? O sea, fotografías de la historia. Entonces, bueno, de la Edad Media, que sabe, bueno, los señores feudales, los siervos, y empezamos a conocer qué hacía, cuáles eran las costumbres de los señores feudales, cuáles eran las costumbres de los siervos, etcétera, etcétera. Pero dice Marx, en realidad, esta nueva teoría que nosotros venimos a proponer, lo que tiene que hacer, dice él, es explicar cómo se generan esos sujetos y a partir de qué se generan esos sujetos. Es decir, bueno, la explicación es que estos sujetos se generan a partir de un determinado modo de organizar el trabajo social. O lo que es lo mismo decir de la división del trabajo social. Y allí hay una frase que es famosa, por llamarlo de alguna manera. Yo se las voy a leer, les pido si lo pueden identificar al párrafo. Viene después de toda esta descripción de los distintos momentos de estas fases de la historia. Y dice Marx y Engels en este artículo: el hecho es, pues, el siguiente. Determinados individuos que actúan productivamente de un modo determinado, contraen estas relaciones sociales y políticas determinadas. La observación empírica tiene que mostrar en cada caso particular, empíricamente y sin mistificación ni especulación algunas, la conexión de la estructura social y política con la producción. La estructura social y el Estado proceden constantemente del proceso vital de determinados individuos, pero de estos individuos no como ellos pueden aparecer en la imaginación propia o ajena, sino como son realmente. Esto es, tal como actúan, tal como producen materialmente. Por tanto, tal como actúan bajo determinados límites, supuestos y condiciones materiales, independientemente de su arbitrariedad. Si ustedes quieren, gentes, esta cita podría ser el resumen de la crítica que le hace Marx o del posicionamiento que hace Marx tanto a los idealistas como a los empiristas. Repito esta parte, dice, lo que tenemos que estudiar, dice, son los individuos concretos, pero de estos individuos, dice, no como ellos pueden aparecer en la imaginación propia o ajena, sino como son realmente. Esto es tal como actúan, como producen materialmente. Y aquí viene su pelea con los empiristas. Pero dice cómo actúan, es decir, cómo actúan bajo determinados límites, supuestos y condiciones materiales. Y allí pasamos a una cita que yo tengo en la página 50. Dice Marx, estas condiciones materiales son las que van a determinar el modo en cómo se produce la conciencia, y va a decir esta frase que es famosa, que aparece en varias obras de él: no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Es decir, aquí es donde rompe definitivamente con todo el hegelianismo previo y con todo el idealismo previo. Es decir, para encontrar las explicaciones del funcionamiento de la realidad o de lo que la realidad efectivamente es o realmente es, valga la redundancia, va a decir Marx, no podemos detenernos en lo que los sujetos piensan, sino que tenemos que ver qué es lo que los sujetos hacen. Y esta es como una premisa, si bien esto es seminario 1, esto lo irán profundizando en los siguientes seminarios,
pero es un problema básico en la investigación filosófica y en la investigación social, sobre todo. Cuando queremos saber qué ha ocurrido o queremos saber algo de un proceso, lo primero que tendemos a hacer es ir a preguntarle a los actores o a los individuos involucrados en esos procesos qué piensan del proceso. Entonces va a decir Marx, ojo, no tenemos que ver lo que los individuos piensan, sino que tenemos que ver lo que los individuos hacen. ¿Por qué? Porque su hacer es lo que va determinando esa realidad. Y esa realidad genera un modo de conciencia, un modo de ver esa realidad. Sin embargo, y aquí es donde esta otra cita que también se ve poco, pero espero que algo por lo menos vean, está en la página 51 del artículo, de la edición que yo tengo, y dice, la conciencia, va a decir Marx, nunca puede ser otra cosa sino la existencia consciente. Y la existencia de los seres humanos es su proceso vital real. Es esto que estamos diciendo desde hace ya casi una hora. Pero aquí viene un problema, que es el que habilita toda esta obra. Cuando en toda la ideología los seres humanos y sus circunstancias aparecen al revés, como en una cámara oscura, este fenómeno, dice, procede de su proceso vital histórico, tanto como la inversión de los objetos en la retina procede de su proceso vital directamente físico. Entonces, dice Marx, cuando los sujetos generan un modo de ver el mundo, un modo de entender lo que está pasando, que va en contra de lo que realmente está pasando, la explicación a ello también tenemos que encontrarlo en el mismo proceso histórico. Lo que está introduciendo aquí Marx es el concepto de falsa conciencia. Es decir, la historia, a mí, el accionar de los sujetos, me está mostrando algo, me está diciendo lo que las cosas efectivamente son. No sé, un grupo concentrado de, digamos, pienso en nuestra situación actual, ¿no? Un grupo de personas que concentran la mayoría de la capacidad económica de un país y después un grupo que es más del 90% de la población que vive en función de cómo ese grupo concentrado reproduce un sistema económico, es decir, vive en función de las determinaciones de este otro pequeño grupo. Sin embargo, si uno va y hace entrevistas en la calle o al azar, muchas veces quizás las opiniones de este grupo que está siendo dominado por este grupo mayoritario, que está siendo dominado por este grupo minoritario, suponen que no existe este ejercicio de la dominación, sino que todos somos sujetos libres y que en todo caso este grupo minoritario de personas que determinan o que son los que se benefician de esta organización territorial, del modo productivo del territorio, son sujetos que han hecho los méritos suficientes para ocupar esa posición y que en realidad los que no ocupamos esa posición de privilegio dentro de una estructura económico-productiva tiene que ver con que no hemos sabido insertarnos, es decir, esta idea de que lo que se traduce vulgarmente como es pobre el que quiere, digamos, lo que está escondiendo es decir, bueno, es pobre el que no ha sabido desarrollar las actitudes y las aptitudes necesarias para generarse a sí mismo cierto nivel de acumulación. Entonces, no es que el sistema sea injusto, no existe una injusticia en el sistema, sino lo que hay es una gran población que no tiene las actitudes ni las aptitudes necesarias para poder desarrollarse económicamente. Entonces, después, digamos, se realizan unas elecciones democráticas o digamos, después podemos charlar si la democracia en estas condiciones es posible
de llamarse democracia, pero ahí hay un concepto que proviene de las ciencias sociales, que a mí me parece bastante importante, que dice, bueno, porque si no estamos siempre discutiendo si vivimos en democracia o no vivimos en democracia, y dice, bueno, supongamos que la democracia tiene que ver con el ejercicio de la elección de los gobernantes. Bueno, ese es un concepto muy pobre de democracia, dicen estos científicos sociales. Bueno, perfecto, pero entonces no hablemos de que no existe democracia, sino hablemos de que existen democracias de bajas densidades y democracias de mayores densidades, es decir, más democracia o menos democracia. Entonces, bueno, supongamos que vivimos en nuestro país en un sistema democrático de mayor o menor densidad y vamos a unas elecciones y gana el representante de un sector de ese sector económico concentrado, es decir, ligado a la burguesía financiera, y gana con el 50 y pico % de los votos, lleva adelante políticas en contra de la ciudadanía, de la clase trabajadora, digamos, de la clase más pobre, de condición económico, cultural y social más vulnerable, y en favor de estos grupos económicos concentrados, ligados, repito, a la burguesía financiera, y después se vuelven a hacer elecciones y este tipo vuelve a sacar el 40% de los votos. Es decir, ¿cómo se explicaría que alguien que perjudica al 90% de la población se presente a elecciones y saque el 40% de los votos? Es decir, ¿cómo se justifica que alguien que toma políticas en contra del 90% saque el 40%? Quiere decir que ahí hay supongamos que le ha votado el 10% que beneficia, todavía me falta 30% para explicar cómo es que ha sacado casi el 40% de los votos. Entonces, quiere decir que hay un 30% de la población que está siendo ampliamente perjudicada por las políticas que lleva adelante un gobierno determinado, y sin embargo lo vuelve a elegir. Bueno, dice Marx, bueno, está bien, eso, dice Marx, ocurre. ¿Pero por qué? Porque hay un proceso que él denomina, es lo que él denomina falsa conciencia. Hay una lectura equivocada, es decir, creemos que la realidad es otra cosa a lo que realmente es. Bien, entonces diríamos, bueno, entonces tenían razón los jóvenes hegelianos. De lo que se trata es de desmontar estas falsas ideas que tenemos acerca de la realidad, tenemos que desmontarla y vamos a ver la realidad tal cual es, y ahí la realidad se va a transformar. No, dice Marx. ¿Por qué? Porque a los motivos de la construcción, es decir, a la construcción de la falsa conciencia, hay que buscarlo también en los mismos procesos, el mismo proceso histórico. Y lo otro que le va a decir, están equivocados, es no solamente con la destrucción de la falsa conciencia vamos a transformar el mundo, sino que lo que necesitamos para transformar el mundo, y de eso se trata, recuerden la tesis 11 contra Feuerbach, no es solo de interpretarlo, lo que dice, ustedes interpretan el mundo, se trata de transformarlo. La transformación viene a partir de la construcción de estas nuevas subjetividades, para decirlo en términos Foucaultianos, para decirlo en términos marxistas, la construcción de una conciencia de clase. A ver, y esto es absolutamente coherente con lo que él está proponiendo. Él dice, la conciencia, es decir, el modo en que nosotros entendemos el mundo, como percibimos el mundo, se construye en un determinado proceso histórico. Por lo tanto, la conciencia de clase también hay que construirla en este determinado momento histórico que nos toca vivir. No sé si queda claro, porque me frené porque me di cuenta que estoy hablando hace casi una hora y no estoy recibiendo de ustedes ningún... Este es el problema de las clases virtuales. Cuando uno está dando clases, por lo menos
ve a los estudiantes, a las estudiantes, ves, se levantan, bostezan, qué sé yo. Entonces uno más o menos a partir de ahí va reorganizando o va determinando el nivel de atención que tiene de la clase. Acá no sé en qué están sus cabezas, así que por mi parte voy a dejar de hablar y quiero... nos hemos sumado un poco más encima. La idea, voy a cerrar con esto, es, digamos, ir avanzando en la lectura y en el análisis de esta manera. Es decir, vamos leyendo y después vamos desarmando y relacionando con otros puntos para ir ensanchando esto que denominamos nuestro horizonte de comprensión de la obra de Marx. Quisiera saber, a ver, esperen porque veo que hay mensajes. Bien, acá había una... A ver, Rocío dice, si podría volver a repetir lo que es la falsa conciencia. Sí. Ahí sería interesante, gente. Rocío, vos no tenés micrófono o algo. Te pregunto porque ahí sería interesante, te lo digo a vos y se lo digo a todos, digamos, interrúmpanme, digamos, hablen ustedes. No anda, está perfecto, está bien. Sí, no, porque si no lo ideal sería que me interrumpan, digamos. Pero bien, a ver, la falsa conciencia, va a decir Marx, para decirlo lo más claramente posible, es una visión equivocada de la realidad. Es decir, la realidad, esto que vivimos, va a decir Marx, es lo que, repito, lo que ya dije, la realidad es lo que nosotros hacemos. ¿Alguien escucha al profesor o soy yo nomás? Se desconectó el profe. Ok, gracias. Hola, ¿me escuchan? Ahora Sí, sí. Perfecto. Sí, se me había cortado porque tuve que volver a entrar. Bien, estábamos en esto que preguntaba Rocío de la falsa conciencia. Marx va a decir, la realidad es esto que nosotros hacemos. Fíjense, no es lo que vemos, la realidad es lo que hacemos. ¿Qué es lo que hacemos? Va a decir, en realidad Marx va a decir, bueno, ¿qué es la realidad o qué es lo que se percibe en la realidad? Lo que se percibe en la realidad son seres humanos, sujetos, subjetividades, no sé, en el individuo, depende de la teoría en donde nos paremos, le pondremos un nombre, personas, si ustedes quieren. Marx usa la palabra sujetos e individuos. Ahora bien, ¿qué son estos individuos? No sabemos, dice Marx, porque no podemos ingresar, es decir, porque
tenemos que descartar, y aquí hay una opción, fíjense, esto es interesante, aquí hay una opción metodológica de Marx. No sabemos qué son, porque aquí Marx quiebra con la metafísica, y esto lo va a plantear después un autor que es Piaget, releyendo las obras de Marx, el Piaget este que ustedes conocen si han cursado psicología o psicología del desarrollo, sobre todo se lo ve mucho a Piaget. Bueno, Piaget era un gran lector de la obra de Marx, y en algunos textos que escribe acerca de la obra de Marx, bueno, lo interesante en Marx es que Marx rompe con la metafísica y deja de preguntarse qué es. ¿Por qué? Dice, esto lo dice Piaget, la pregunta ¿qué es? Necesariamente hace o cuestiona, inquiere sobre la esencia. Es decir, automáticamente nos lleva al terreno de la metafísica. Y para esta gente, digamos, que está tratando de correrse del plano de la metafísica y poder dar una respuesta sobre lo social desde el plano de lo científico, la pregunta acerca del qué es la sociedad o qué es el ser humano, qué es el individuo, es absolutamente inconducente. Entonces dice Marx, dejemos de preguntarnos qué es el individuo y veamos qué hace el individuo. Y dice Marx, bueno, el individuo lo que hace es, se reproduce materialmente en un determinado sistema. Es decir, ¿qué es el individuo? ¿Qué hace el individuo? Trabaja, produce, produce las condiciones necesarias para su subsistencia. Y en este producir las condiciones necesarias para su subsistencia se relaciona con otros seres humanos. Ahora bien, esta producción no es una producción libre, sino que es una producción en un contexto determinado, en una situación determinada. Es decir, las relaciones se dan determinadas ya por una situación en la que el hombre no decide. Va a decir Marx en otro pasaje, en otra obra, no en esta, en donde dice, cuando nacemos, dice Marx, las condiciones de producción ya están dadas. Es decir, resuelve fácilmente una discusión acerca de la generación de la conciencia. Es decir, la conciencia se determina a partir de lo que los hombres hacen, de su cotidianeidad. Somos, va a decir Marx, lo que hacemos. Lo que hacemos todos los días determina el modo en cómo vemos y observamos la realidad. Sin embargo, va a decir Marx, muchas veces, la mayoría, o en todos los casos, pensamos o percibimos algo diferente a lo que hacemos. Este mecanismo de creer que somos otra cosa diferente a lo que en realidad somos, o que el mundo se maneja de una manera diferente a la que en realidad somos, se denomina falsa conciencia. Es decir, una conciencia errónea acerca de la realidad. Pero aquí está lo interesante. La falsa conciencia no es una mentira. ¿Por qué? Porque si no, le estaríamos dando la razón a los jóvenes hegelianos. Tenemos que luchar contra la falsa conciencia. Tenemos que luchar contra las ideas y la realidad se va a transformar. Va a decir Marx, no. La falsa conciencia es una construcción histórica que genera realidad. Entonces, contra lo que tenemos que luchar es contra esa realidad generada por la falsa conciencia. Y en la medida en que luchamos contra esa realidad generada por la falsa conciencia, iremos transformando desde la práctica concreta de transformación, de lucha contra esa realidad, es decir, desde la práctica concreta de transformación de esa realidad, se irá generando una nueva conciencia e iremos generando este sujeto, este nuevo sujeto con el que Marx intenta construir
teóricamente, qué es el proletariado, qué es el proletario. No sé si quedó claro o un poco más claro, Rocío. Bien. ¿Qué podemos leer para aclarar un poco este tema? Esto es algo que, si ustedes ven el programa, cada unidad, los invito a que cada tanto lo sigan viendo. Ahora estamos en la unidad 2. Cada unidad tiene una bibliografía que es obligatoria, que sí o sí deberían leerla más o menos para poder seguir el desarrollo de las clases. Después tienen una bibliografía complementaria, que justamente es una bibliografía que no es obligatoria, pero que no deja de ser importante. Es decir, por lo menos en este programa que les propongo, la bibliografía complementaria es importante al igual que la obligatoria, sino simplemente al ser una materia cuatrimestral no podemos leer todo lo que uno considera se debería leer. Entonces hacemos esta distinción. Bueno, no podemos avanzar sin leer esto, que sería la bibliografía obligatoria, y sería bueno también que lean algo de esto, que es la bibliografía complementaria. Entonces yo siempre voy a ir citando algunas cosas que no están en la obligatoria, pero que están en la complementaria, a partir de consultas o cuestiones que puedan surgir. ¿Qué podríamos leer para aclarar un poco el panorama? El trabajo de Althusser, Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Es un texto muy sencillo, no es extenso, son un par de hojas, e inclusive dan vuelta por ahí, yo la tengo, si quieren puedo subir esa versión al aula virtual. Es un resumen bastante bien hecho, donde Althusser aclara bien esta cuestión de cómo se produce lo que Marx denomina falsa conciencia, y que Althusser va a denominar una ideología de Estado. Es decir, el Estado necesita generar condiciones de reproducción, va a decir Althusser, y para eso necesita personas, ciudadanos, que piensen de determinada manera. Esta determinada manera es contraria a la realidad, es decir, es una falsa conciencia, diría Marx, pero necesitamos que se genere esa falsa conciencia, porque si no caeríamos en una transformación social, y lo que no necesitamos es esa transformación social, pues justamente están generando el sostenimiento de este modo de producción. Entonces Althusser dice, bueno, el Estado se vale, el Estado es como el gran generador de esta ideología o de esta falsa conciencia, en términos de Marx, y lo hace a través de dos mecanismos, es decir, un aparato ideológico y un aparato represivo. Básicamente, muy sintético, el aparato ideológico está conformado por las instituciones que tiene el Estado para generar un modo de ver o un modo de entender la realidad de determinada manera. Entonces ahí entra el aparato ideológico por excelencia del Estado, la escuela entendida en un sentido amplio, digamos, como escolarización. Nosotros formaríamos parte de la escuela en su nivel superior, digamos, que es el nivel universitario, pero seguimos formando parte del aparato escolar estatal, digamos. Y ahí también entran, dice Althusser, los clubes, las religiones, es decir, todas aquellas instituciones que están pensadas para generar un modo específico de ver y de entender la realidad. Y por otro lado, dice Althusser, está el aparato represivo, es decir, la policía, el ejército. ¿Cómo funciona? Dice Althusser, bueno, te enseñan una manera determinada de pensar. Si después de machacártelo en la escuela, en el club, en la iglesia, es decir, si fuiste a la escuela te dijeron que robar está mal, si fuiste al club te dijeron que robar está mal, si fuiste a la iglesia te dijeron que robar está mal, y después vos salís e igual no respetás la propiedad privada, bueno, va a estar la policía, el ejército, la fuerza de seguridad para ya
hacértelo entender de una manera, digamos, más directa, que es con la supresión de tu acción en la sociedad. Es decir, te van a meter preso, te van a matar, te van a decir, van a aplicar una violencia física directa para hacerte entender eso que no lo has entendido, para ponerlo entre comillas, por las buenas, digamos, porque obviamente el nivel de ideologización o el nivel de trabajo a nivel ideológico que hacen en las escuelas, en los clubes, en las iglesias, también está recubierto de gran violencia. Pero Althusser va a hacer esta distinción entre violencia simbólica y violencia física. Entonces, bueno, si no entendiste a través de la violencia simbólica, se va a aplicar la violencia física. Esa es la propuesta de Althusser de cómo funcionaría o cómo se reproduciría esta falsa conciencia propuesta de la que Marx está hablando ahora. Voy a subir la versión más reducida. Es un texto clásico digamos, de un autor clásico como es Althusser, así que lo encuentran en todos los sitios, en cualquier sitio de internet, ponen en Google y seguramente va a saltar. Igual lo voy a subir al aula como, repito, bibliografía complementaria que nos ayudaría a entender específicamente este punto de cómo se reproduciría la falsa conciencia o la ideología. Repito esto que ya lo dije también. Esta obra de la ideología alemana está pensado como una crítica al concepto de ideología. Después el marxismo, y el mismo Marx va a retomar la idea de ideología, pero digamos, Marx es un gran crítico del concepto de ideología y prefiere otros términos como esto que yo les decía, falsa conciencia, superestructura, es decir, términos que para él explican mejor cómo se reproduce esto. Bien. Hay otra pregunta, el trabajo 1B ya. No corregí nada de los trabajos 1B por una cuestión, yo trabajo en otra materia, en la Facultad de Ciencias Económicas, y esta semana fue semana de parciales. Así que desde el sábado, no, antes de la semana pasada que estoy corrigiendo, todo el día estoy corrigiendo parciales. Así que no toqué nada, creo que inclusive me llegaron algunos mails que no los respondí, les pido disculpas, pero ya el mañana debería subir todas las notas de esta otra materia y ahí volvería a ocuparme en el sentido de responder mails y corregir los trabajos de seminario, de este seminario, digamos. Por eso no corregí nada todavía del 1B. Por lo general, cuando corrijo, automáticamente les mando mis comentarios, así que si no les llegó nada es porque no los corregí. Con respecto a lo que les había pedido, que lo suban al aula virtual, porque había sido un pedido de las autoridades de la facultad, ya está creado. De hecho, me llegaron hasta ayer que había visto, había solamente 9 trabajos que habían llegado, a quienes me mandaron por correo. Considérenlo, esto les repito nuevamente, considérenlo entregado al trabajo, o sea, está bien, no se preocupen. Lo que yo les pedía era en algún momento suban este trabajo que ya me lo enviaron al aula virtual, porque es un requerimiento de la facultad que cualquier instancia de evaluación que llevemos a cabo tiene que figurar en el aula virtual. Entonces suban los trabajos que ya me mandaron, tanto el 1A como el 1B, súbanlo al aula virtual, independientemente de que me lo hayan pasado por correo. El trabajo ya está, la actividad, digamos, el link donde lo pueden subir, ya está en el aula, ya está creado. De hecho, ya algunos compañeros de ustedes ya lo han ido subiendo a ese espacio. ¿Sí? Bueno, muy bien. Profe, con respecto a ese tema, a mí me quedó una duda si teníamos que subirlos individualmente todo o con uno por grupo ya estaba bien. No, eso bien, Gerardo, no, eso lo tienen que subir individualmente, por más que lo hayan hecho en grupo, cada uno tiene que subirlo, porque
porque el aula virtual está armada de manera tal, a ver, aunque yo podría... No, vamos a hacer una cosa, si no, súbanlo uno por grupo, súbanlo uno por grupo. ¿Por qué? Porque si yo les corrijo ahí, automáticamente a mí me genera una nota. Por eso les decía, me lo suben individualmente, entonces yo les subo la nota ahí, automáticamente me genera una nota. Pero yo tengo una manera de entrar en otro lugar y cargarles otras notas ahí. Así que no nos vamos a complicar mucho con eso. Suban uno por grupo, ¿sí? Yo después les cargaré a los otros integrantes del grupo la nueva, la nota que se sacaron, ¿sí? Les recuerdo algo que ya también les había dicho. Hasta este trabajo, el número 1 es grupal, el 2 ya va a ser individual. Y parte del trabajo número 2 es algo que les había comentado la clase pasada. Deben ir armando a medida que vamos leyendo, que van leyendo ustedes, y a medida que vamos repasando las lecturas, deben de ir armando un glosario de términos. ¿Qué va a estar en ese glosario de términos? Todas aquellos conceptos, aquellas ideas que estén dando vuelta, que no sepan, más allá que después me pueden preguntar, obviamente, pero por ahí uno está leyendo y no lo sabe, va y lo busca. Bueno, ese ejercicio de buscarlo tienen que registrarlo. Por ejemplo, esto que acababa de preguntar, me sale Ana, pero Ana preguntó lo del trabajo. Rocío, perdón, esto que preguntaba Rocío sobre la falsa conciencia sería un término que podría estar en su glosario. Entonces, se va armando un Word, pone falsa conciencia y lo busca en algún sitio de internet, si tienen algún diccionario de filosofía, el más conocido, por lo menos cuando yo estudiaba, el que había en la biblioteca y por lo tanto todos recurríamos a ese, era el de Ferrater Mora. Entonces van a algún diccionario de filosofía, alguna página, algún trabajo, algún paper, lo que sea, en donde esté explicado qué es la falsa conciencia y transcriben. Entonces se van armando como su glosario de términos de la ideología alemana o de los artículos que estén leyendo en relación a la ideología alemana, y esa va a ser una parte del trabajo número 2, que va a ser individual, ¿sí? Va a haber una instancia grupal, que ya la atravesamos, y va a haber una instancia individual, que es la que estamos confeccionando. Por eso les pido, vayan armando ya ese glosario, porque la idea es que sea un registro de su proceso de comprensión de la obra, ¿no? O sea, es algo que uno lo hace siempre. Hay una palabra, hay un término que uno no sabe qué quiere decir, va y lo busca, digamos. Bueno, eso que lo hace siempre cuando estudia, que uno lo hace siempre cuando estudia, le pido que lo registren, ¿sí? Escriban, así después ustedes terminarán con un glosario de textos de Marx y Engels, digamos, ¿sí? Bien, gentes, ¿alguna pregunta, comentario que quieran hacer? ¿No? Cuando damos clases presenciales, en la primera clase algo que yo siempre menciono es como que lo primero que tenemos que hacer para que una clase funcione es ponernos de acuerdo en algo. Ese algo es que vamos a... esperen, aquí damos por terminado la clase en sí misma, ya vamos a recuperar algunos temas más de organización, así que voy a cortar la grabación.